Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el review ni más ni menos que del monopatín eléctrico InMotion RS, muy gentilmente cedido por la gente amiga de Ecoalcina. Así que voy a retirarme del cuadro ahora para dejarles las especificaciones de este monopatín tope de gama de InMotion. Vuelvo y les cuento qué me pareció. Y vamos a empezar desde abajo. En primer lugar, la suspensión, que es excelente y lo más importante aún, se puede modificar la altura del chasis del equipo a través de una tuerca que tienen los brazos. Se permite subir o bajar el equipo. Bueno, si ustedes van a andar mucho por ciudad o de repente van a andar en mucha velocidad y quieren algo muy estable, van a bajar el chasis. Si por el contrario ustedes quieren hacer off-roading o quieren agarrar caminos de tierra o caminos un poco más comprometidos, bueno, obviamente tienen la posibilidad de subir el chasis a través de estas tuercas que ajustan la altura de los brazos y en definitiva suben o bajan el deck del equipo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la suspensión tiene 96 milímetros de recorrido. Tienen aquí el rebote, se puede ajustar perfectamente tanto en la suspensión delantera como en la suspensión trasera, así que buenísimo eso también, y realmente es un equipo con muy buena suspensión a pesar del peso que tiene. Y para seguir por el lado de la suspensión, bueno, aquí tenemos un apoyapié que además es la prolongación de la luz trasera del equipo. Este apoyapié es muy cómodo, muy sólido y realmente permite tener un poco más de lugar en el deck para andar más a gusto, ya que el mástil se curva ligeramente hacia nosotros, entonces nos deja con un poquito menos de lugar y tenemos que aprovechar todo el lugar que tengamos. Y lo bueno que tiene el mástil, más allá de este ángulo que a mi entender le da un poquito más de estabilidad a alta velocidad, es que es regulable y trae unas marcas para que nosotros podamos regular la altura del mástil a nuestro gusto. Así que excelente detalle de InMotion. Siguiendo por la parte baja del equipo, bueno, tenemos frenos hidráulicos en ambas ruedas, frenan excelente, son frenos Zoom, también son regenerativos y son graduales cuando queremos que sean graduales, permiten clavar, y estando el equipo tan bien balanceado, realmente por más que uno clave, no hay un movimiento lateral, digamos, salvo que bueno, uno utiliza el freno trasero primero, pero realmente frena muy bien. Y pegadito a los frenos, bueno, ¿qué tenemos? Los motores. Los motores, como ya pudieron ver, son dos motores de 2000 watts con un pico máximo de 4800 watts, que realmente se siente sobre todo en las salidas. Son motores muy potentes realmente, y eso también se nota en las pendientes. Quizá estos neumáticos lisos en particular no sean los ideales para subir alguna de estas pendientes de tierra, pero la potencia está, y de hecho los motores también son configurables en cuanto a su potencia desde la app, de la cual ya vamos a hablar luego. Otra cosa importantísima es que vienen acompañados de unos conectores que van directamente al deck. Entonces, si uno de repente tiene una pinchadura o tiene que sacar la rueda o tiene que trabajar en el motor, directamente desconecta el motor y puede sacar el motor sin tener que estar desarmando todo el equipo. Bueno, como siempre saben que a mí no me gusta recomendar que utilicen sus vehículos de movilidad personal en la lluvia, pero si les agarra una lluvia, en este equipo realmente creo que es uno de los pocos que puedo recomendar para andar bajo el agua sin ningún tipo de problema. Obviamente acuérdense de desinflar un poco los neumáticos si están andando con lluvia para tener un poco más de agarre en el asfalto. Este equipo cuenta con certificación IPX6 en el cuerpo y certificación IPX7 para las baterías. Así que si incluso el equipo lo ven un poco sucio, pueden darle una manguereada, no a presión, ojo, pero con una manguera pueden limpiarlo tranquilamente, que no le va a pasar nada. Así que si lo quieren andar en lluvia, lo pueden andar en lluvia. No se lo recomiendo por una cuestión de seguridad, pero el equipo está más que habilitado para aguantar cualquier tipo de inclemencia en lo que respecta a la lluvia. La app que trae InMotion, bueno, ya la conocemos, yo ya la he alabado muchísimo en otros equipos. En este caso también debo alabarla, ya que nos permite acceder a un menú de configuraciones para este equipo importantísimo. Podemos ajustar la potencia de los motores, podemos habilitar o deshabilitar el crucero, podemos ajustar la potencia del frenado del equipo, podemos habilitar mayor o menor velocidad, modos de conducción, en fin, tiene una cantidad de ajustes y configuraciones para transformarlo y personalizarlo en el equipo que uno realmente quiere sentir. La app es
completísima, se conecta rápidamente al equipo, pueden realizar los ajustes que quieran de la forma más fácil posible. Bueno, muy lindo todo sobre la suspensión, sobre el motor, sobre el mástil, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo anda el equipo, Alexius? Debo decirles que es un equipo súper aplomado. Súper aplomado no quiere decir que sea lento, todo lo contrario. Tiene una aceleración tremenda, se notan esos picos de potencia en los dos motores. Si uno quiere la puede hacer gradual, la puede mantener y si uno quiere puede acelerar como un condenado y también el equipo les va a responder. Tiene una agilidad sorprendente en ese sentido que nos permite hasta incluso tomar curvas a muy alta velocidad sintiéndonos muy seguros e incluso acelerando en la curva. Me ha sorprendido muy pero muy gratamente porque la respuesta es excelente. Otra cosa que sorprende es, como pueden ver, y a diferencia de otros equipos topes de gama de otras marcas, no posee un damper externo, el mástil y la columna de dirección son súper firmes y ajustables incluso, y a alta velocidad no hace ningún tipo de shimmy. Y hablando de andar rápido, ¿cuál es la velocidad máxima del equipo? Bueno, oficialmente está limitado a 118 kilómetros por hora y se puede deslimitar en teoría, no lo recomiendo, pero se puede deslimitar en teoría para que vaya a un máximo de 140 kilómetros por hora. En mi caso, este equipo lo anduve hasta 98 kilómetros por hora sin ningún tipo de vibración, sin ningún tipo de shimmy, súper estable e incluso el acelerador yo creo que tiraba un poquito más. Recuerden que mi peso con equipo, con mochila y demás, siempre al andar es de alrededor de 80 kilos. Así que con un rider de 80 kilos, tranquilamente pueden levantar este equipo a 100 kilómetros por hora. Incluso habiendo configurado la potencia de los motores al 50%, que fue mi caso. Curiosamente, en esa potencia no se pierde aceleración de ninguna forma. Levantar de 0 a 60 kilómetros por hora en este mono es ridículamente rápido. En cuanto a autonomía, el fabricante menciona en el manual que tiene un máximo de 160 kilómetros por carga. Yo creo que ese rango de autonomía quizás sea alcanzable si uno mantiene el equipo en modo eco, que nos limita a poco más de 30 kilómetros por hora de velocidad. En mi test de autonomía, que lo pueden ver aquí mismo, alcancé los 100 kilómetros yendo en modo 2, que es el modo normal. Modo 1 es el modo eco, modo 2 es el modo normal, modo 3 es el modo deportivo y modo 4 es el modo extremo. En modo normal, yendo a un promedio de 50 kilómetros por hora y teniendo picos de 60, me dio casi 100 kilómetros de autonomía y todavía me quedaba un poco en el tanque, por decirlo en criollo. Esta batería de 40 amperios rinde muy bien a pesar de la potencia del equipo, de la salida del equipo y del peso del equipo. Bueno, y una vez que agotamos las baterías, cargarlo les va a demorar de 0 a 100% aproximadamente unas 9 horas, ya que viene con un cargador incluido de 5 amperios, que bueno, no es lo más rápido del mundo, pero por lo menos ya no trae esos cargadores de 1.3 o de 2 amperios que hubiesen hecho la carga eterna. Otra cosa importante es que tiene doble puerto de carga, así que ustedes tranquilamente le pueden conectar dos cargadores de 5 amperios y cargarlo en la mitad de tiempo, en unas 4 horas y media aproximadamente. Si ustedes tienen este equipo y están siempre con la necesidad de andar cargando rápido, les aconsejo que compren un cargador extra y en 4 horitas aproximadamente van a poder tener una carga llena. Y hablemos de otros detalles importantísimos como son la pantalla, la doble botonera y las luces. Empecemos por la pantalla, que es muy brillante. No se dejen engañar por una cuestión de velocidad de obturación de la cámara, hace que se vea parpadeante, pero en la vida real ustedes no van a ver ningún tipo de parpadeo en la pantalla. Se ve realmente muy bien al sol y obviamente excelentemente bien a la sombra o en la oscuridad. Trae una doble botonera. Del lado derecho tenemos el botón para encender el equipo y por otro lado el botón para realizar los cambios de modo, algo así como un Tiptronic que podemos utilizar para ir cambiando de modos de velocidad mientras estamos andando. Y del otro lado tenemos una botonera que nos va a permitir encender las luces delanteras, encender los guiños que se apagan automáticamente después de unos segundos y también tocar la bocina, que es muy fuerte y sonora. También tenemos un quinto botón que nos permite activar el modo crucero, que está fantástico. Cosas que me hubiese gustado ver en esta pantalla de este modelo de producción es que en vez de mostrarme unas barritas
para decirme cuánta carga tengo, directamente que me muestre un porcentaje o al menos el voltaje del equipo y no que yo tenga que estar sacando el celular, conectándome con la app y viendo esta información. De todas formas, esto tómenlo con pinzas porque yo no encontré una forma de que me muestre otro tipo de información en la pantalla, pero quizás haya una forma de configurarlo para que me muestre distintos datos. Vayamos a las luces. Luz trasera y luces de guiño debajo se ven muy bien durante el día. Y por otro lado, algo que tiene muy bueno este equipo son las luces de guiño delanteras que están aquí arriba pegadas al manillar y son súper visibles para los autos que tenemos delante y nos están viendo por el espejo, para anunciar la maniobra, por supuesto. Con respecto a la luz principal, es suficiente, no les digo que es muy potente para ir a alta velocidad a la noche, pero es potente para iluminar. Sí me parece un poco estrecha, yo creo que debería tener un cono un poquito más abarcativo y no ser tan focalizada y centrada en un medio, porque uno va variando a dónde apunta la luz dependiendo de cómo esté conduciendo también, ¿no? Así que algo a mejorar, pero es un gusto muy personal. Los frenos están muy bien, son firmes y el acelerador es excelente, tiene un acelerador de tipo moto que permite una aceleración gradual muy precisa. Los que están acostumbrados a aceleradores de gatillo van a tener que acostumbrarse un poquito, pero realmente es muy cómodo y más si lo complementan con el control crucero. Bueno, y después de tantas alabanzas vamos a ir a la conclusión de qué me pareció este equipo. Me imagino que ustedes ya van a tener una idea, pero antes hay dos cositas que no me gustaron y que se las quiero comentar. Si bien la app se conecta rápidamente al equipo y nos permite configurarlo, hay una sección en donde nos muestra cierto tipo de configuración, como es la potencia del motor, modo de manejo y demás, que a veces tarda un poco en refrescar la información y eso me molestó un poco porque hay cierta información que la trae al toque, que la trae enseguida, y ustedes ya pueden empezar a hacer sus propios ajustes. Pero hay otro tipo de campos que nos muestra la app que tardan un poco y que incluso a veces o no se conecta o no refresca la información, hay que estar cerrando la app y volviéndola a abrir. Otra cosa que no me gustó y que bueno, me olvidé de decirles cuando hablaba del mástil, el mástil es plegable. Lo que no me gusta de su plegabilidad, si lo queremos decir así, es que la pieza que sostiene al mástil y le da la firmeza cuando lo ponemos en modo normal es que es demasiado finita a mi gusto para aguantar semejante cantidad de tironeos y peso también. Así que esto no me da mucha tranquilidad, yo creo que debería ser un poquito más robusta, un poquito más gruesa, pero bueno, la gente de eMotion sabrá de tolerancias y sabrá cuánto aguanta ese material, que me parece que es aluminio, pero bueno, no sé de qué grado obviamente. Y habiendo dicho lo malo, bueno, vayamos a mi conclusión, que por supuesto es muy, pero muy buena. Este monopatín eléctrico eMotion tope de gama es súper pulido y súper redondo, muy ágil para andar a pesar de su aplomo, acelera que da calambre, es impresionante realmente la aceleración que tiene. Como les dije anteriormente, para tomar curvas a velocidad es súper ágil también y tiene un andar hermoso realmente, complementado por una muy buena suspensión. Quizá no la mejor del mercado, pero una suspensión muy robusta y con un buen recorrido. Es un equipo muy equilibrado y por supuesto que eso en gran parte le da una maniobrabilidad excelente. Así que si ustedes están buscando un tope de gama que no sea mitad vehículo, mitad juguete, sino que sea un vehículo redondo, no busquen más. El eMotion RS es ese vehículo, no se siente un juguete en ninguna de las categorías que estuvimos analizando y es muy divertido y recomendable. Así que bueno, espero que les haya gustado este review. Le quiero agradecer de vuelta a la gente amiga de EcoAlcina por prestarme este monopatín. Lo disfruté un montonazo. Así que les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.